Cáceres, soy librero y editor y hoy tengo el gusto de compartir espacio con Enrique Córdoba, viajero, escritor. Me emociona mucho conversar con un viajero porque yo tengo alma también de viajero. Así que vamos a estar conversando un rato con Enrique acerca de su obra, por supuesto, de sus libros, de sus viajes, también de cómo se hizo lector y luego escritor. Enrique nació en Santa Cruz de Lorica, en Colombia. Es periodista, corresponsal extranjero, diplomático y escritor. Bienvenido, Enrique. Gracias por estar con nosotros. Un placer conversar contigo. Hombre, Rodney, qué placer para mí también estar en este programa contigo. Sé que estás realizando una extraordinaria labor de difusión cultural, de promoción, de impresión y de fomentar la lectura, de manera que estamos en la misma página. Bueno, Enrique, estas entrevistas siempre se comienzan preguntándole a nuestros invitados qué libro los hizo lectores. Ya, bueno, obviamente tu biblioteca es increíblemente grande. Yo, bueno, puedo ver ahí más de 2000 títulos a simple vista. Me gustaría después que me diga cuántos ejemplares tienes, si lo tienes contabilizado. Pero me gustaría saber cuál fue ese libro que convirtió a Enrique en un lector que dijo, este es mi libro que me enamoró de la lectura. Hombre, no fue uno, pero te debo empezar citándote El viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, ¿no? Ese maestro de la ciencia ficción que él no quería aceptarlo, que decía que era un científico. Yo he profesado tanta admiración por Julio Verne desde cuando en Lorica el profesor nos hizo buscar los libros que nos gustaban. Entonces fui a la librería de Indulfo Zapata a buscar El Quijote y terminé enamorándome de la obra de Julio Verne. Eh, Tal ha sido la admiración, como te decía, que hace 3 años con mi mujer nos fuimos a hacer un recorrido desde Burdeos por toda esa costa francesa, paramos en Nantes y luego seguimos. Me desilusionó un poco el museo donde él nació, pero me entusiasmé mucho más en la casa donde él vivió, una torreta de 4 pisos, en donde construyó un cuarto dedicado completamente como si fuera eh, un comando de un barco, con brújula, con el timón, con el mapa pintado en el piso para inspirarse y escribir sus obras. Pero respondiendo a tu pregunta, esa en donde me pareció fantástico que él empiece con Otto, el profesor que se va con el sobrino a entrar al centro de la Tierra, entran por Islandia y después con una erupción terminan en Estambul, que justo estuve allí cerca del estrecho de Messina en Sicilia, donde aparecen ellos y han recorrido medio mundo, de manera que eso para mí fue fascinante. La otra obra no la leí tanto como me divertí escuchándola y motivó a ese viajero que soy yo. Y es que cuando yo llegaba de clases a la 1 de la tarde ahí en Lorica, estaban en La Voz de Montería pasando una radionovela basada en La Vorágine de un prófugo de la colonia penal de Oriente que se iba por las selvas colombo-venezolanas. De manera que cuando llegó un tío que era militar y estaba en los llanos orientales de vacaciones a Lorica, y en mi pueblo no había segundo de bachillerato aprobado, de manera que como yo era monaguillo, estaba alistándome para irme para el seminario porque no tenía más opciones, y convencí a mi tío de que le propusiera a mis padres de que me dejaran ir con él para Villavicencio, en el otro extremo de Colombia, en la época en que en Colombia no viajaba, es decir, de un extremo a otro, de 1000 kilómetros, no viajaban sino los curas, los militares, los ladrones, las prostitutas, los gerentes de bancos, y yo que me aventuré de irme con mi tío a Villavicencio. De manera que esa fue la segunda obra. Otra fue la colección del mundo pintoresco y el tesoro de la juventud, que tenían secciones de los países. Y yo
me imaginaba metiendo la cabeza en el globo terráqueo y sacándolo en Afganistán para conocer nuevas culturas. De manera que no te resumo en un libro, sino en esos que tengo en la mente que me ayudaron a crear ese escritor o ese lector que luego se convierte en viajero y curioso. Ya se estaba formando ahí tu alma de viajero desde niño. Eh, para, para que sepan, Enrique ha escrito, bueno, un escritor muy prolífico. Nada más entrar a su página nos damos cuenta de todo lo que escribe. Eh, pues bueno, y a la vista está, cuando alguien tiene una biblioteca tan grande, no le queda otra sino escribir. Ha escrito los libros El Marco Polo de Lorica. Te ayudo a enumerar en orden de publicación. Bueno, 100 Voces de América en 1997. Luego publiqué este que se llama Mi pueblo, el mundo y yo. Ahí está Lorica, ¿no? Interpretado por un pintor cubano de Miami. Después vino este que se llama Te espero en la frontera. Posteriormente, el Marco Polo de Lorica y de la Tierra del Hielo a la Tierra del Fuego, que fueron libros, pues tuvo la acertada y yo encantada idea de fomentarlo a través de la literatura de audiolibros. Así que celebro esos 20 años de fonolibros y que yo esté en el inventario que además me ha permitido viajar, tomar café. Yo monto en bicicleta, hago caminatas diarias de 50 minutos con los audiolibros, de manera que esa conexión me ha facilitado aprovechar y hacer varias cosas al mismo tiempo, aun cuando dicen que los hombres no podemos comer chicle y caminar al mismo tiempo, ¿no? yo tengo acá mis audífonos que nunca los saco del bolso, porque también los uso en cada momento que tengo libre para leer. O sea, desde el año pasado que entré a este mundo del fonolibro fue un descubrimiento increíble. Y una de las preguntas que quiero hacerte es cómo es darle la vuelta al mundo, cómo se vive eso, cómo se siente eso. Además, fascinante en estos tiempos, justamente hablando de audiolibros, darle la vuelta al mundo, escuchando un libro o cientos de libros, seguramente nos da tiempo para escuchar muchos libros. Muy interesante. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa experiencia de ir de país en país, conociendo distintas culturas? Lo dice Cavafis, lo importante no es el viaje, sino lo que estás, lo que encuentras en el camino, ¿no? Y yo lo hago la metáfora con mi mujer, yo digo que uno debe tratar de entretener a la mujer permanentemente para que no se le aburra, ¿no? Para que no se disperse. Entonces, cuando estamos desayunando, saco el mapa y empiezo a jugar a geografía. Bueno, ¿para dónde nos vamos? Entonces, en ese momento estás viajando. Esa parte es importante, es tan importante como cuando llegas. De modo que lo interesante no es tanto llegar a la meta, sino todo el proceso de averiguaciones. Y yo he desarrollado una cultura de la preparación y la organización de los viajes que los disfruto tanto mientras estoy haciendo la averiguación y buscando gente que hable español a los sitios donde voy con el fin de sacarle más provecho y para entrevistar eh, y para que hagan todavía mucho más provechoso el recorrido. ¿Cómo recorrer el mundo? Me preguntas. Te tengo que decir que yo empecé recorriendo Colombia sin pensar o teniéndolo como meta posterior. Yo he ido organizando la vida de tal manera que si te cuento cómo vivo yo hoy en día, sé que produce un poco de incógnitas porque es la forma en la que mucha gente desearía viajar, perdón, vivir, y es vivir viajando. Entonces salí para los llanos, en los llanos me convertí en un ayudante de mi tío que era militar y empecé a viajar hacia la frontera con Venezuela y los soldados que él llevaba como proveedores del comisariato. Y como era algo tan sorprendente que no se vivía en la costa colombiana con respecto a lo que yo estaba viviendo en los llanos, le escribía una carta a mis hermanos. Yo tengo 9 hermanas y un hermano, y tenía que contarles distintas historias para que no coincidieran.
ese fue el comienzo del cronista, hacer notas de impresiones de lo que estaba viviendo en ese otro extremo de Colombia con respecto a este joven de 14 años que había sido monaguillo en su pueblo y estaba en ese lugar. Quiero Después que te detengas ahí un momentito porque me interesa saber eso de hacerle una carta a cada uno de tus hermanos. En lugar de hacer una carta familiar donde contaras todas tus experiencias, bueno, ahí ya está la vena del escritor, ¿no? A los 14 años, ya ahí, bueno, yo tengo que escribir y ojalá escribir cosas distintas para cada uno, ¿no? efectivamente, Qué buena esa imagen. efectivamente, sí. Tenía un escenario para cada uno. Yo nunca había visto jugar tejo, ¿no? El tejo que explota la mecha. Entonces, eso se los contaba. Los aguaceros torrenciales en los llanos orientales, empieza a llover y duran 24 horas lloviendo y lloviendo y los truenos. Esos aguaceros son distintos a los serenos que hay en mi pueblo. También los contaba. Los indígenas que traían del Orinoco, del Putumayo, a Villavicencio, un señor que era dueño de caucheras y se quedaban en el cuarto contiguo, yo tenía que contarlo. Los ríos que iba encontrando, el río Meta, todas esas experiencias las iba procesando a través de las cartas que le enviaba a mis hermanos y a 2 o 3 amigos íntimos que había dejado en el pueblo. De manera que ese es parte de la respuesta a el viajero inicial que no sale del país. Luego yo empiezo a trabajar con un instituto de reforma agraria y viajo a las fronteras. Y hay algo importante de tu país en mi vida y es que entré a estudiar en la universidad y como no tenía recursos para pagar la matrícula, le eché un cuento al decano de periodismo que era primo de García Márquez y le dije, yo quiero estudiar, pero el dinero me lo mandarán, sabiendo yo que no me lo iban a enviar. Y me dijo, bueno, asiste a clases, no te damos calificaciones ni te llamamos a lista porque no has cancelado. Cuando pagues la matrícula, te damos las notas. Le acepto. Y para sobrevivir, me vinculé, y aquí entra una parte importante del ser humano, son las amistades, que para mí han sido definitivas. Era rebuscador de empleos y conocí a una gente que jugaba billar y nos pusimos a jugar billar en Bogotá y alguien dijo, oye, si tú vas a Venezuela y traes mercancía para acá, esa es una forma de conseguir ingresos. Y me fui de ayudante de bus de Bogotá hasta Cúcuta, 18 horas en aquella época, pasaba a San Antonio de Táchira, compraba té, manzanas de California, perfume, Marlboro y otras mercancías, las traía para Bogotá y con eso sostenía, ¿no? Era un modus vivendi. De manera que ese fue la primera frontera que yo atravesé, la de Venezuela. Le puse un Marconi en aquella época, era el internet de aquella época, ¿no? El WhatsApp a mi mamá y le puse, aquí desde extrañándote aquí desde el exterior, San Antonio de Táchira. A 2 pasos de Colombia. Bueno, Imagínate. todavía seguimos estando a 18 horas de Cúcuta, lamentablemente, pues los caminos nos han acortado. Cuando uno viaja en bus, la verdad que son larguísimos y fuertes. ¿Cómo es el proceso de Enrique a la hora de escribir? Porque, a ver, si uno está viajando, no está siempre en su misma silla, en su mismo escritorio, pues te despiertas todos los días con una luz distinta, bueno, o cada cierto tiempo con una luz distinta. ¿Cómo es el proceso de escritura de Enrique cuando está viajando o simplemente cuando llega a su casa otra vez que se sienta a poner en papel todo eso? Cuéntame un poquito cómo lo logras. Ronnie, yo escribo todos los días cuando estoy viajando algunos fragmentos, unas pequeñas crónicas que voy publicando en mis redes sociales y para el programa de radio las voy transmitiendo. Eh, Siempre tengo una grabadora pequeña y esa grabadora se la prendo desde que me monto en un taxi, desde que voy al mercado a conversar con la gente en el mercado, con el empresario, con el lustrabotas, voy grabando y voy filmando.
¿no? Filmo, no a todo el mundo, pero generalmente filmo ya hoy en día con este equipo, ¿no? Aquí tengo, bueno, un arsenal de videos y de fotografías y voy publicándolas, ¿no? Voy publicando fragmentos porque no da tiempo, no hay Wi-Fi en todos los sitios rápido, de manera que eso lo voy haciendo porque hoy en día yo tengo una forma de viajar en la cual tengo acuerdos comerciales eh, y eso es parte de la retribución de las aerolíneas con las que hago los acuerdos de pasajes, los viñedos, las cadenas hoteleras, los bancos, las oficinas de turismo que me invitan. De modo que tengo que hacer respuesta inmediata y luego cuando llego a la casa reconstruyo y escribo mis crónicas para Miami Herald, para Passport Travel, las que publico en mi blog, en distintos lugares. Yo tengo un programa de televisión hace más de 30 años en Miami, todos los domingos de 4 a 4:30 de la tarde. Tengo un programa de radio desde 1987, durante 25 días, era todos los días, incluyendo sábados y domingos de 1 hora. Aparte de que yo integraba el equipo de noticias. Pero mi consentido ha sido mi programa de radio que nació como una escuela al aire, ¿no? Eh, hablando sobre historia, literatura, música y demás. Y luego se convirtió en los últimos 15, 20 años en un programa de entrevistas en el cual yo presento encuentros con gente de todo género, de todo tipo, de todos los oficios en distintos lugares del mundo. Pues esto, por muy cerrado de la mente que sea, me ha permitido aprender a hacer entrevistas de tal manera que tengo material abundante de gente que habla español en todo el mundo o gente con la cual puedo comunicarme, ¿no? O que ellos se pueden comunicar también. Interesante. Enrique, una de las cosas que siempre conversamos con nuestros invitados y con los oyentes que consumen los audiolibros en Fonolibro es todo el tema de la producción que Fonolibro pone en el trabajo de los autores. O sea, que no simplemente que sientan a alguien en un estudio, leen el libro y luego van y lo publican en la plataforma. Recuerdo otra vez que consiguen de la Tierra del Hielo a la Tierra del Fuego en la plataforma de Fonolibro. ¿Cómo fue ese trabajo de edición y producción con la gente de Fonolibro cuando llegaron a tu obra? Porque también alguien con tanto recorrido, con también experiencia en radio, supongo que ese trabajo de producción fue como bien interesante. ¿Puedes contar un poco cómo fue esa experiencia? Para mí fue sorprendente. Yo pensaba que iba a escuchar una lectura de mis crónicas de este libro. Cuando las escuché me halagó y realmente me sentí muy feliz de la interpretación y la producción que han logrado hacer estos amigos Jesús, Peter y su equipo de Fonolibro, porque es decir, te transporta y no solamente mi libro, sino otros. Por ejemplo, uno que a mí me encantó mucho fue Con la muerte no se juega, de Hans Trujillo. Eh, te lleva y es que el trabajo está muy profesionalmente realizado que invita a seguir buscando más libros para leer, para escuchar, ¿no? Sí, para leer escuchando, decimos nosotros. Con Han estuvimos conversando también en un live de Instagram, muy interesante su obra. También a nosotros nos gustó mucho cuando llegamos a ella. ¿En qué está ahorita Enrique? ¿Qué está escribiendo? ¿Está escribiendo un nuevo libro o simplemente estás dedicado a hacer tus crónicas de viajes? ¿O estás en un proyecto ahora específico? Cuéntanos un poco Eh, sobre eso. Mire, yo tengo que escribir para el Miami Herald todos los meses una página de viajes. Es que, el programa de televisión semanal lo tengo que producir. Últimamente aprendí a editar el programa de 25 minutos que se pasa en televisión, de manera que voy al Camino de Santiago y luego vengo y lo edito y ese es un programa
acabamos de llegar de las Azores. Yo tengo la suerte de que mi mujer es productora, es mi camarógrafa, es mi polo a tierra además, y me ayuda y me orienta y me hace de productora en todo este trabajo, de manera que es un equipo que me funciona. ¿Qué estoy haciendo además de ese, que es un trabajo, digamos que es cotidiano? Pues estoy escribiendo una novela de viajes con aventura, ¿no? Que incluye aventura, de manera que es un poco biográfica, pero me cuesta un poco de trabajo porque siempre tratas de que el personaje sea Enrique Córdoba y no puedes, es decir, hay momentos o en buena parte el personaje no puede ser Enrique Córdoba porque te acartona, ¿no? Te encierras en una camisa de fuerza y no te permite avanzar. De manera que estoy en ese proceso. En el blog www.elmarcopolodelorica.com hay muchas crónicas de las que publico. Sí, y bueno, para cerrar, Enrique, si quieres, digamos, decirnos alguna recomendación, a qué lugar deberíamos conocer sí o sí. Pues yo conozco, como te dije, conozco 10 países, me faltan muchísimos por conocer. eh, pero bueno, que deja como una recomendación a nuestros oyentes de algo que deben hacer antes de morir, algún lugar donde ir que sí o sí. Hombre, hay que empezar a viajar por el país de uno y luego seguir por América Latina, que es preciosa. Como luego de haber hecho ese recorrido, empecé a viajar por Europa y este libro de la Tierra del Hielo a la Tierra del Fuego, que está en Fonolibros, es mi quinta vuelta al mundo y justamente allí voy narrando desde Ushuaia, Alaska, y el recorrido empezando por Oceanía, el sudeste asiático, eh, el expreso transiberiano, India, Europa, el Mediterráneo hasta el regreso a Miami. Muchas Te gracias, felicito Enrique. por toda esa labor. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Ronnie. Felicidades. Chao.